Efemérides de hoy, 1 de julio, hoy es el Día Internacional de las Cooperativas, así que a todo el mundo cooperativo, que hoy, pues en nuestro país, afortunadamente una buena forma de, pues con la unidad de todos, generar ingresos. Por eso los escudos son pinos, porque pues, uno a uno forma un bosque, y ahí lo tienen. Así que a la gente de IPACOP, que es la que lo regenta, y a las cooperativas importantes de nuestro país, nuestro saludo de hoy. Vamos a 1863, porque en Estados Unidos, en medio de la guerra de secesión, que hoy se está recordando tanto, se da una de las batallas más importantes de todas, la batalla de Gettysburg. Es la batalla donde más americanos han muerto, de todas las, incluso de la primera, en la segunda, en las diferentes guerras en Vietnam, Corea. ¿Fue en Pensilvania? Sí, Gettysburg, Pensilvania. Y es el punto de inflexión del avance de el que está catalogado el mejor general americano, Robert E. Lee, que por cierto sus estatuas ahora también están amenazadas a que lo van a quitar. Bueno, el ejército de Lee estaba a punto. No olvidemos que la cercanía de las dos capitales es asombrosa. Richmond, Virginia, era la capital de los Estados Confederados, que está pues muy cerca de Washington, D.C., que es, bueno, que era. Y ahí, pues, ahí cambia. Y entonces, pues, un gran general, posteriormente presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant, pues, hace ese punto de inflexión, junto con el general Sherman, aquel que en su honor se le puso el nombre al tanque más célebre de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y con ellos el avance hasta Atlanta. ¿Recuerdan esa imagen pues maravillosa de la caída de Atlanta, presentada pues en esa película que para mí sigue siendo una maravilla, llamada Lo que el viento se llevó? Bueno, sobre esta guerra y sobre esta batalla, pues el año siguiente, en 1864, en este mismo punto, Abraham Lincoln pues pronuncia el que tal vez sea la pieza de oratoria más importante de la historia americana. Yo la considero superior a la de Martin Luther King, al llamado a la Segunda Guerra Mundial del Día de la Infamia de Franklin Delano Roosevelt. Yo creo que, y lo hermoso de esa pieza oratoria es su brevedad, 2 minutos solamente. 142 palabras, una página y media. No había más nada que decir. Su brevedad, su precisión, su invocación a la historia de un gran país reciente. No olvidemos que empieza exactamente con esas palabras. 87 años hace nuestros padres fundadores crearon una nación, en el cual pues hablaba de que... Y uno puede leer ese documento hoy día, y es tan actual, en un momento en lo que los Estados Unidos exactamente está peleando por lo mismo que hace 150 años. Vamos al 1904, porque un día como hoy, los Estados Unidos comienza la ocupación de la zona del Canal de Panamá. Irónico. Mientras ellos estaban liberando, a nosotros nos estaban esclavizando, o por lo menos nos estaban segregando en nuestra propia tierra. Y ahí está, el que fue el punto de discordia más importante entre los Estados Unidos y Panamá. Recordemos que la reivindicación panameña, más que por el canal, fue más, y uno lee, era más que nada por tener algo más de los ingresos del canal, pero por la parte del territorio, que era lo más ofensivo. Pues nosotros no tuvimos que ir a ese discurso hablando de discursos célebres, cuando se dio la toma del canal de Suez, la clave era la palabra de Lesseps, y el general Nasser la mencionó 19 veces para decirle a su ejército. Cada vez que decía de Lesseps, una compañía, una unidad y unas brigadas empezaban a moverse. Bueno, nosotros no tuvimos que invocar a ese ejército para hacer la toma como lo hizo Egipto pues en 1956. Vamos a 1942, porque hablando de Egipto y hablando del canal de Suez, pues muy cerca de una estación de tren, por eso es que se usa ese hito como para darle nombre a esa batalla, la batalla del Alamein. Pues hoy se libra la primera de ellas. Fueron una batalla que duraron pues gran parte del año 42, donde
muy inteligentemente, en ese entonces, el general y posteriormente mariscal de campo, pues iba a usar tácticas de la Primera Guerra Mundial porque él tenía superioridad numérica. No olvidemos que el Afrika Korps eran solamente 150 hombres, 150.000 hombres. Así que él dijo, bueno, los italianos son presa fácil y lo que voy a hacer es una táctica, muchos bombardeos, una muy parecida a las tácticas de la Primera Guerra Mundial y avanzar. Y eso fue lo que hizo. Y ahí está. Después de esa batalla, pues Churchill la mencionó, bueno, tal vez este no sea el principio del fin, pero sí el fin del principio. Vamos a 1946, porque un día como hoy nace esta mujer, Mireya Moscoso Rodríguez, nuestra primera y única presidente. Y ella, pues, nacida en Pedací, viuda del doctor Arnulfo Arias, la primera persona presidenta del siglo XXI en Panamá. Así que una amiga fiel. Una amiga fiel, además que una gran persona y sin lugar a dudas, pues una de las políticas más hábiles hoy día. Y miren que ya ha llovido después de su presidencia. Así que hasta la Pedací, hasta Punta Mala, que creo que es donde está. Saludos a doña Mireya. Feliz cumpleaños, exactamente, a la tía Mireya. Vamos a 1960, porque Ghana, pues, este es un país interesante de África. Y es un país interesante de África por varios motivos. Uno, pues es el país que da el primer premio Nobel de africano. Dos, es la antigua Costa de Oro, era su nombre cuando los ingleses. Y ahí tal vez uno de los lugares más tristes del mundo está ahí, la puerta sin retorno. De ahí salieron 5 millones de africanos rumbo a América. Nkrumah, pues su primer presidente y su primer ministro. Esos dirigentes africanos también son otros que es para darles de comer aparte, ¿saben? Tienen esas características que eran unos hombres estudiados de Inglaterra, pues muchos de ellos pues reconocidos en los tiempos imperiales, y cuando regresaron y empezaron a manejar los países se volvieron unos dictadores pues absurdos, Nkrumah entre ellos. Vamos a 1974, porque un día como hoy en Buenos Aires muere Juan Domingo Perón, y como regalo a los argentinos le deja a su esposa María Estela Martínez de Perón, su viuda, y entonces vicepresidenta como su sucesora, y con ella de lo que hemos hablado varias veces en este segmento. Argentina empieza su cuesta abajo en la rodada. Vamos a 1997, porque un día como hoy, también, como la historia tiene esas coincidencias. Ayer China dice, no vamos a apretarle la mano a Hong Kong, y un día como hoy, los ingleses traspasan el control de Hong Kong a China. Pues, después de ese infame tratado que le daba 155 años de colonia, y en medio de esta guerra del opio, pues China logra esa, Portugal logra Macao, pues Japón se queda con Taiwán y partes de Corea. China, la verdad es que era, como le llamaban, el gigante enfermo de Asia. Bueno, miren el enfermo cómo se nos recuperó. Y hoy, pues, lo que está pasando en Hong Kong dice mucho, porque gran parte de lo que se había dicho ahí era que pues China le volvería pues la mano fuerte a Hong Kong en el año 2047. Bueno, eso decía China. En fin.